Desde que hago muchos de estos videos, me he dado cuenta que muchísima gente los escucha de mi círculo cercano y recientemente ha surgido la pregunta de, o sea, ¿de qué trata exactamente todo este tema de estrategia competitiva y cómo se ve una intervención? O sea, ¿cómo es que funciona todo esto que hace Omar directamente con las compañías? Y entonces quiero crear este video para contar un poco de cómo funciona un proceso de consultoría e intervención de estrategia competitiva para las compañías. ¿Okay? El inicio siempre comienza con una llamada o una conversación inicial con un CEO que me escribe, que me manda un mensaje o me manda un mail en donde me dice que necesita conversar conmigo porque está sintiendo que en su compañía algo no está bien. Ojo, no necesariamente saben expresar qué es lo que está pasando, pero saben que algo no está bien y que existe una necesidad de cambiar. ¿De acuerdo? En esa primera conversación, que es una conversación corta, aproximadamente de una hora, eh, yo empiezo a escuchar algo que yo llamo regularmente como unos síntomas de la compañía, ¿de acuerdo? En donde los CEOs o quien me contacta regularmente me dice cosas que se escuchan como que históricamente el mercado se comportaba distinto y recientemente han empezado en los últimos años a sentir que el mercado cambió, que sienten mucha presión de la competencia, que sienten además que tienen muchos retos desde el punto de vista de que a pesar de que su facturación crezca, las ganancias no se reflejan con el crecimiento de esa facturación o que tienen unas cargas operativas muy altas que los contrarían mucho porque no saben si deberían reducir costos, despedir gente. Están en este momento en donde sienten que debe haber un cambio, pero no saben expresar con claridad qué es lo que pasa. En esa primera llamada, lo que nos importa es escuchar y documentar muchos de estos síntomas que están pasando para que nos vayamos a la primera etapa de todo este proceso, que es el diagnóstico. Ahora, para que ustedes se puedan imaginar cómo es que funciona todo este proceso de estrategia, eh, normalmente me gusta utilizar la analogía de ir al doctor, ¿de acuerdo? ¿Por qué eso es relevante? Bueno, porque cuando yo voy al doctor, normalmente vengo con una serie de síntomas, unas cosas que me aquejan, ¿cierto? Pero de entrada yo no tengo la respuesta de qué es lo que estoy pasando, ¿cierto? Yo no le doy el parte médico al doctor, no, sino que digo mis síntomas, en función de los síntomas, el doctor manda a hacer una serie de exámenes que le permiten a él entender desde los datos qué es lo que está pasando conmigo y en función de ello es que establece un tratamiento. Bueno, en el caso del proceso de intervención de consultoría hacia las empresas es muy similar a esto, porque lo que hacemos es escuchar los síntomas de primero, pero luego pasamos a la etapa en donde hacemos un diagnóstico de la compañía. Y este diagnóstico, como digo, lo hacemos a partir de tener acceso a los datos de la compañía y poder, en función de sus datos, hacer una serie de análisis de la empresa. ¿Para qué? Para que podamos tener como estas radiografías internas de lo que está pasando con la compañía y poder discutirlas en conjunto con lo que llamamos que es una unidad de estrategia que creamos en conjunto con el cliente, en donde está el CEO, algunos de sus directores y algunas personas claves que conectamos en esta unidad estratégica que definimos para el proceso. Cuando hacemos este diagnóstico y empezamos a discutir algunos de los resultados que arrojan estos análisis que pedimos, es cuando empiezan a develarse progresivamente en las conversaciones cuáles son las causas reales del problema que tenemos enfrente. ¿De acuerdo? Paso fundamental y clave porque los clientes en muchos escenarios están muy acostumbrados a que a partir de que sienten una serie de síntomas, empiezan a hacer una serie de acciones, de tratamientos que ellos mismos se recetan, ¿de acuerdo? Pero que no necesariamente son lo que ataca las causas del reto o del problema que tienen enfrente. El diagnóstico lo que nos permite de fondo entender para la compañía es en qué es verdaderamente buena esa compañía y que por lo tanto lo hace ganar dinero, ¿de acuerdo? Y tenemos que saber esto, es que una compañía que existe hoy en día existe porque algo de lo que hace lo hace ganar dinero, ¿de acuerdo? Y nos permite distinguir qué de todo lo que hace, cuáles líneas de negocio, productos, segmentos de clientes que tiene hoy en día en realidad hacen que esa compañía pierda dinero, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es poder distinguir qué agrega valor y qué hace gastar dinero, ¿de acuerdo? Y naturalmente en las conversaciones de diagnóstico con los clientes en donde vemos sus propios datos,
¿de acuerdo? Podemos develando todo esto hasta tener una imagen muy clara de, como dicen los clientes, de no puedo creer que no lo había visto antes, ¿cierto? A pesar de que es tan lógico y que estaba ahí. El diagnóstico, justamente cuando llegamos a este punto en donde entendemos qué es lo que está pasando con la compañía, nos permite con mucha claridad que surja lo que llamamos es la tesis o la nueva tesis de la compañía, que es básicamente el insumo que tenemos de decir, ya sabemos en qué somos buenos como compañía, por lo tanto en dónde debemos enfocarnos para verdaderamente ganar dinero y crecer. Y eso nos da pie para entonces empezar a hablar de cuál es el tratamiento que recomendamos para esta compañía. Porque el diagnóstico se conectó con una tesis de crecimiento que sí está fundamentada en datos, ¿de acuerdo? Y la empresa lo puede entender con toda claridad. ¿Por qué? Porque ellos vivieron el proceso de entender qué es lo que decían los datos en el diagnóstico. En esta siguiente etapa lo que hacemos es el tratamiento hacia la compañía, ¿de acuerdo? Pero el tratamiento que está alineado con resolver el reto que nos dijo el diagnóstico. Normalmente los tratamientos inician con tener una tesis de crecimiento que básicamente nos dice el norte en donde nos vamos a enfocar con la compañía y lo conectamos con una serie de elecciones estratégicas y acciones que nos permiten ser coherentes con esa nueva tesis de crecimiento. Cuando hablamos de elecciones, es fundamental incluso entender que hablamos de elecciones porque la empresa tiene que entender en función de su tesis en dónde debe jugar y cómo debe ganar, ¿cierto? Porque ya entiende cuál es el norte y porque ya entiende cuál es una tesis de crecimiento que hace sentido. Esto implica incluso desde las elecciones que va a ser muy explícito para todos en el proceso de estrategia. Si ya sabe dónde jugar y cómo ganar, perdón, a qué debe renunciar esta compañía, ¿de acuerdo? Y digo renunciar porque desde el diagnóstico y a partir de tener una tesis y tener elecciones estratégicas claras de dónde juego y cómo gano, debemos renunciar a todo lo que no sea ese dónde juego que me da ventaja y cómo gano que me permite ganar consistentemente, ¿de acuerdo? Eso implica, por ejemplo, que muchas veces hay que salirse de algunas líneas de negocio que no generan resultados, que no generan dinero, sino que lo que hacen es perder dinero, porque no tenemos diferencia, ventaja y no es el ADN de la compañía. Implica también renunciar a algunos segmentos de clientes, que lo que andan buscando es precio y al final no hay una victoria sostenible que se pueda generar ahí. La renuncia es dura muchas veces para la compañía, pero es justamente lo que les permite enfocarse en estas elecciones estratégicas que sí les permiten crecer. Y como parte del tratamiento, como digo, el proceso de acompañamiento de estrategia tiene que ver con acompañar al cliente en las implementaciones de todas estas elecciones estratégicas, con una serie de focos de acción en los que nos vamos a concentrar para ejecutar, colocar recursos, invertir y demás. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en esos focos de acción es lo que va a hacer que esta compañía crezca en el presente. No son unos planes a futuro, no son unos objetivos de que aspiro a crecer, sino es cómo tiene que cambiar mi presente y las acciones que yo ejecuto en mi presente para verdaderamente construir los resultados que yo quiero alcanzar como compañía a partir de que ya entendí cuál es el reto que enfrento. ¿Ok? Normalmente este tipo de procesos, desde que pasamos desde una primera llamada y que iniciamos con un diagnóstico hacia el acompañamiento de las implementaciones claves que ya empiezan a cambiar los resultados, normalmente nos lleva entre unos 3 a 6 meses dependiendo del caso. Y si requiere un poco más, no tengo ningún problema de que sea así. ¿Por qué? Porque yo me aseguro con mi equipo del acompañamiento para que se hagan las implementaciones y que verdaderamente empecemos a alcanzar el resultado. Ahora, la pregunta también común que hay es, ¿y cuáles son los resultados que yo puedo alcanzar como organización, como compañía, en un proceso de consultoría de estrategia? La forma simple de responder esto es uno por encima de otra cosa, y es la compañía tiene que aumentar sus ganancias, ¿de acuerdo? Esto no es un tema de que mejore un poco o de que me siento mejor y que tengo mejores metas, no, sino es de que tenemos que impactar como el bottom line de todo esto, que es las ganancias. Las ganancias, en términos técnicos, el EBITDA, tiene que crecer. Y tiene que crecer consistentemente porque nuestras acciones son coherentes con nuestra tesis de crecimiento que está fundamentada en datos. ¿De acuerdo? Y porque la empresa se está organizando en el presente en función de esta tesis y en función de estas acciones.
A partir del mes aproximadamente 6, ya del 6 al 12, tienen que haber impacto real en el crecimiento de la ganancia. Y del mes 12 al 18 o 24 meses, los resultados van escalando progresivamente y en muchos casos hasta exponencialmente porque muchas de estas compañías nunca han experimentado el vivir en función y el actuar en función de una tesis de crecimiento que sí es coherente para sus capacidades. Pero esos son los resultados. Y por eso es que al final también yo le digo a mis clientes siempre que lo que ellos pagan de un proceso de consultoría al final no es un gasto, es una inversión, porque la misma compañía va a dar un retorno de ese proceso absurdo, absurdo, por el crecimiento que van a tener en los siguientes meses y años a partir de realmente entender cómo competir y cómo crecer. ¿De acuerdo? Muy bien, ese es el proceso de acompañamiento y de intervención en estrategia a grandes rasgos, ¿de acuerdo? Podemos entrar en detalle en cada una de estas áreas, pero para que ustedes se lo puedan imaginar, eso es como un siguiente nivel de detalle y que puedan tener una idea. Como siempre, si tienen cualquier pregunta, los leo en los comentarios, me pueden enviar un correo electrónico sin ningún problema. Yo encantado de responder algunas de las preguntas que vayan surgiendo. Nuevamente gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.